Vamos y acompáñenme por favor a Juan, al Evangelio de Juan, versículo 13, y vamos a estar leyendo del 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, subraye, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieses. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en este momento soy una vasija para ti. Padre, que todo lo que digamos en esta mañana, Señor, sea impartido por tu Espíritu Santo a la vida de tus hijos, a mi vida, Señor. Estamos aquí, Señor, con el propósito, Señor, de edificar las vidas bajo la unción de tu Espíritu Santo. No nosotros, Señor, no yo, no Marina, tu Espíritu Santo, Señor, que sabemos que está en este lugar. Te pido que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón, Señor, y entendamos el mensaje que tu Espíritu trae a tu casa en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis amados, este es un modelo de servicio, ¿verdad? Estamos frente al Salvador del mundo, Jesús. ¿Saben qué? En este tiempo ellos estaban celebrando la Pascua. Todo eso ustedes lo saben porque han leído las Escrituras. Se preparó un aposento alto y allí él iba a celebrar la Pascua con sus discípulos. Y aunque en este versículo de Juan no se menciona ese detalle, mientras ellos iban a preparar la Pascua, a ellos se les escapó un detalle a sus discípulos. Ellos prepararon la mesa, prepararon todo, pero cuando se hacía este tipo de celebración, se acostumbraba que tenían que tener un siervo que los esperara y les lavara los pies. En aquellos tiempos se utilizaban las sandalias y ustedes saben que todos los pies se llenaban de polvo. A ellos se les fue ese detalle. Ellos estaban
discutiendo momentos antes, eso ustedes lo pueden ver en Lucas 22, sobre quién de ellos sería el mayor. Esa era la discusión que ellos estaban teniendo en ese momento, y bien hicieron, prepararon todo, pero estaban operando muy probablemente en orgullo en ese momento, y se les fue ese detalle. Se sentaron a la mesa y, si se fijan, en medio de, o sea, ya estaban sentados, ninguno de ellos tomó la iniciativa. Entonces, mis amados, no se ofreció ninguno, sino que se sentaron todos, y por el contrario, cuando se encontraban en esa disputa, eso fue lo que llenó su corazón en ese momento, no la necesidad que había. Entonces, mis amados, ¿qué motivó a Jesús? Que estaban ya sentados y no había una persona para lavar los pies. Y créanme que lo que les quiero decir no es literal el lavado de los pies, sino la enseñanza poderosa que hay detrás de esto que el Señor nos está enseñando a través de estos pasajes, y que lo vamos a aplicar no solamente en nuestro servicio en la iglesia, sino donde quiera que nosotros nos movamos, porque muchas veces nuestra postura nos limita a que nosotros podamos entender el servicio y nos podamos hacer siervos. Jesucristo es el Salvador del mundo, pero vino a servir. Amén. Entonces nosotros, si queremos servir conforme al modelo de Cristo, tenemos que imitarlo en todas las cosas. Amén. Entonces, ¿cuál fue la motivación de Jesús? Lo vemos en el versículo 1. Si ustedes vuelven al versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, fíjense, mis amados, la motivación de Jesús fue el amor que nos tuvo, aún a usted y a mí que estamos aquí, que no existíamos allá, como decía Alberto. Fue lo que lo motivó a él a darnos su ejemplo. Y fíjense una cosa aquí. Él sabía quién era. Jesús no escatimó esfuerzo en levantarse y tomar la decisión de lavar los pies de sus discípulos. Ahora bien, ¿qué lo está motivando a usted? Hágase esa pregunta. ¿Qué me está motivando a mí a estar aquí? ¿Y qué quiero aprender de Jesús? ¿Qué te está motivando a ti? Los que quieren servir conforme al modelo de Cristo, les voy a dar algunos tips que están dentro de estos versículos que ustedes pueden buscar y pueden analizar y pueden escudriñar. Poseen una seguridad que le permite servir a otros. Si ustedes van a ese versículo 3, Jesús se hizo el siervo más grande. Cuando él estaba ahí con sus discípulos, él no se vio como el gran maestro, como el Señor, como el Salvador del mundo. Él se hizo siervo. Y nadie se atrevió a decir: pero vengan, vamos a lavar los pies. Muchas veces nosotros estamos en ese preciso momento donde se necesita que alguien pueda dar un servicio, aportar con lo que sea, y nos quedamos como que nada está pasando, porque estamos esperando que otro tome la iniciativa. Entonces, si nosotros queremos servir como sirvió Jesús, nosotros debemos de tener una identidad de que el servicio que nosotros prestemos no nos va a eliminar nuestra identidad, no va a permitir que nosotros dejemos de ser quienes somos. Y les voy a decir algo, les voy a contar algo. Cuando estaba buscando, ¿verdad? Inspirándome y buscando cosas, me llamó mucho la atención una historia que les quiero compartir. Es una breve historia.
Una joven, había un chico sordo-mudo que visitaba un lugar de café, que venden café muy famoso en los Estados Unidos. Y siempre, casi siempre lo atendía la misma persona. Esta chica estaba ahí para servir café. Ese era su trabajo. Y a él le costaba más que a los demás porque él hablaba el lenguaje de señas. Él no hablaba como hablamos nosotros. Y ella, de su propia iniciativa, decidió aprender el lenguaje de señas para que cuando su cliente llegara, ella poder atenderlo igual que a todos los demás. ¿Y saben lo que hizo la joven? Según la historia que leí y les estoy resumiendo, cuando llegó el joven a buscar su café, ella le escribió una nota y le dijo: estoy aprendiendo el lenguaje de señas para darte el servicio como se lo doy a todos los demás y que fuera más fácil para él. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos en el lugar donde Dios los ha puesto a dar más, a tomar la iniciativa de servir con esmero, con excelencia? Eso se ha perdido, señores, en nuestro país. Ustedes van a los lugares de servicio y no hay servicio al cliente. Las personas te tratan mal, quieren salir rápido de eso, no te dan las soluciones. A veces tienen un listado de soluciones para dártelas y no se las dan porque lo que quieren es terminar rápido, atender números. Miren, yo atendí 100 personas hoy, pero ¿cuántas se fueron satisfechas del servicio que tú le prestaste? ¿Cuántas se fueron bendecidas porque impactaste tú impactaste su vida? ¿Cuántas? Entonces, donde quiera que el Señor nos ha puesto, no tiene que ser frente a un cliente. Donde nos ha puesto, estamos llamados a servir. No importa que sea frente a alguien, donde el Señor te ha puesto, te ha llamado a servir. Si eres el presidente de una compañía, tú estás llamado a servirle a todas las personas que trabajan contigo. Y eso no va a eliminar tu estatus. No va a eliminar quién tú eres, no te va a quitar tu título, porque lavarle los pies a los discípulos no le quitó el título al Señor, engrandeció su servicio, nos dio un ejemplo. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero que cada uno de nosotros, donde el Señor nos ha puesto, pensemos qué estamos haciendo donde Dios nos ha puesto. Estoy sirviendo como el Señor sirvió, porque todos queremos ser imitadores de Cristo. Muchas veces somos imitadores de Cristo y cuando hablo de la iglesia en sentido general, no de vida abundante. Somos imitadores cuando atravesamos la puerta de la iglesia, pero cuando salimos por ahí muchas veces somos indiferentes. En nuestros trabajos, en nuestras familias, a nuestra familia a veces nos cuesta servirle. No sé si eso a ustedes le ha pasado, pero a veces nos cuesta servirle. Solamente queremos ser servidos, porque es muy bueno que te sirvan, pero tenemos que ponernos en el lugar de Cristo. Amén. Vamos a ir a Filipenses 2, del 5 al 8. Para que veamos cuál debe ser nuestra motivación. Porque, hermanos, yo no intento con este mensaje decirles que esa es su motivación, sino que bíblicamente cuál es o cuál debe ser nuestra motivación, porque queremos llevarnos algo de aquí. Queremos llevarnos algo poderoso de aquí, que transforme, que edifique nuestras vidas. Y acompáñenme a leer en Filipenses 2, del 5 al 8. Y el apóstol Pablo nos dice aquí en Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó o no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces,
¿Cuál es tu motivación? ¿Queremos seguir al Señor? ¿Queremos modelar queremos reflejar en nosotros el modelo de Cristo? Entonces tenemos que comenzar a seguirlo. Tenemos que comenzar donde quiera que vayamos. No tenemos que decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Eso no se anda diciendo, eso se modela, mis hermanos. Eso se modela. Amén. Entonces, el que quiere seguir este modelo debe de tomar la iniciativa. Jesús no esperó que el protocolo se aclarara, porque hay algo. Ellos, es verdad, se supone que se iba a aclarar ese tema del servidor que iba a estar ahí lavando los pies, pero ellos se sentaron a comer y obviaron esa parte. Pero en esa época, en ese entonces, eso era importante. Entonces Jesús no esperó que ese protocolo se aclarara, sino que Él vio una necesidad y la suplió. Inmediatamente Él vio que faltaba eso y Él suplió esa necesidad. ¿Cuántos de nosotros suple una necesidad cuando la vemos? Y no estoy hablando, amados, solamente de una necesidad aquí en nuestra iglesia, en nuestra casa, sino alrededor de donde nosotros nos movemos, donde vivimos, donde trabajamos, donde visitamos, todo lo que hacemos. ¿Cuántos de nosotros vemos una necesidad y si hay que suplirla, la suplimos en todos los aspectos? ¿Verdad? Hay algunas cosas que quisiéramos suplir, que en ese momento no la tenemos, pero puede haber otra que puede ayudar. Entonces, también esa persona que quiere ser un siervo conforme a Cristo es una persona que recibe un ministerio de servicios de otros. Y vamos a ver eso en el versículo de Juan 13, el versículo 6, del 6 al 7. Volvamos allá. Vamos a ver, del 6 al 7, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El Señor les estaba dando un ejemplo y les estaba entregando un ministerio también. Pedro, el apóstol Pedro, cuando Jesús fue a lavarlo, le dijo, tú no me vas a lavar los pies. ¿Por qué? Porque él era el maestro. Eso pudiera interpretarse como que, wow, el salvador del mundo, yo no voy a dejar que me lave los pies, yo soy que tengo que lavárselo a él. Pero él no tomó la iniciativa de lavar los pies. Jesús tomó la iniciativa de lavar los pies de sus discípulos. Él no escatimó esfuerzo en quitarse su manto. Ese manto, ¿verdad?, que era un manto, ¿verdad?, que lo identificaba como el maestro, como el Señor, como dijo él, y bien decís, porque lo soy. Quitarse su manto lo puso en una posición de siervo, que es lo que hacía la persona que normalmente se tenía en la puerta para cuando llegara la persona lavaran los pies. Entonces, Pedro, aunque no parezca, sí mostró orgullo. Pero miren una cosa, el Señor le dijo, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes y luego lo entenderás. Luego que el Señor pasó por la cruz y esa muerte de cruz, estos hombres se levantaron y comenzaron a entender todas las cosas, todo el legado que le dejó Jesús, porque eso es lo que hace un líder. Y Jesús fue un líder de servicio, Él vino a servir. Y desde el Antiguo Testamento, pero nos tomaría mucho tiempo, hay profecías de que Él se iba a ser siervo y venía a servir y venía a morir en la cruz por ti, por mí, y eso Él lo hizo por amor. Amén. Entonces, miren que Pedro era, todos sabemos que Pedro tenía un carácter, ¿verdad? Bien, vamos a decir activo, no vamos a decir impulsivo, sino que donde era que había que hacer pleito, ahí estaba Pedro. Entonces miren lo que pasa aquí. Como estos siervos que queremos ser nosotros, que imitamos a Jesús, no queremos que nuestra relación con Dios se vea entorpecida con nada. No queremos que nuestra relación con Dios
¿verdad? Cuando queremos agradarlo a Él, se vea obstaculizada. Queremos que nuestra relación con Dios sea plena. Entonces Pedro va de un extremo a otro. Y por eso vamos a hablar de ese punto. Cuando él no quería que el Señor le lavara los pies, el Señor le dijo que le debía lavar los pies, porque eso no lo estaba entendiendo y luego lo iba a entender. Entonces fíjense lo que le dice Pedro aquí en el versículo, en los versículos del 8 al 9. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Porque él no quería que nada obstaculizara la relación que él tenía con el Señor. Entonces, ¿qué ejemplo vemos aquí? La actitud que tomó Pedro fue extrema, sí, fue extrema, pero nosotros debemos ser extremos en que nada obstaculice nuestra relación con Dios. Amén. Nuestra relación con Dios no se limita a estas 4 paredes. Nuestra relación con Dios se limita 24/7 donde quiera que nos encontremos. Entonces vemos una actitud de Pedro, como la hemos visto en otros relatos de la Biblia, donde él le dice, no solamente los pies, lávame la cabeza, lávame las manos, lávame todo. Pero el Señor le dijo que el que está limpio no necesita ser lavado entero. Y ellos estaban limpios excepto uno, que era el que lo iba a entregar. Entonces eso nos habla también de que nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. El Señor ya nos limpió. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer es no permitir que nada entorpezca nuestra relación con Él. Así que vamos a examinar nuestro corazón y vamos a ver dónde nos encontramos en nuestra relación con Dios. En cuanto a nuestro servicio. Cuando hablo de servicio, no estoy hablando de que tú te vas a humillar, estoy hablando de humildad. El Señor fue el siervo más grande del mundo y es el Salvador del mundo. Eso no cambió su condición, eso no cambió la condición de que Él venía del Padre y al Padre iba. Amén. Entonces, otro puntito para nosotros poder, ¿verdad? Son puntos que ustedes pueden ampliar y pueden buscar y pueden enriquecerlo para que podamos seguir y aplicar ese modelo de servicio. Enseñar el servicio con nuestro ejemplo, eso es muy importante. Y si leemos los últimos versículos de este pasaje, los últimos versículos dicen así, que son los que del 12 al 17, dice así, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Eso, como les dije, no afectó para nada quién era él. Él hizo lo que iba a hacer, fue un siervo, luego tomó su manto otra vez y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, mis amados, ¿qué nosotros podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es la conclusión? Jesús sirvió cada día de su ministerio en la tierra. Cada día Jesús sirvió. Todo lo que Él hizo fue servirnos a nosotros y dejarnos ejemplo. Ya fuera que Él se encontrara con una mujer samaritana,
la del pozo de Juan 4, ¿verdad? La que él le declaró toda su vida, la que él tuvo ese encuentro y esa mujer recibió la revelación de que él era el Cristo, el Mesías. Él le reveló toda su vida, le dijo todo lo que ella hacía, lo que estaba haciendo, y ella se fue corriendo. Y esta mujer llamó: vengan a ver, he encontrado al Cristo. Entonces Jesús le sirvió a ella, sí, le sirvió a ella, le sirvió a Mateo, a Zaqueo, recaudadores de impuestos, a María Magdalena, la prostituta. Transformó sus vidas. Él no tenía una postura, él estaba siempre dispuesto. Y muchos de nosotros tomamos postura, hermanos, donde nos encontramos. Nos gusta ser los mejores siempre. Tenemos que hacer las cosas con excelencia, pero si las hacemos para nosotros mismos, eso no es efectivo. Todo lo que nosotros hacemos debe de glorificar a Dios. Debe de glorificar a Dios. Así que donde Dios te ha colocado, comienza a modelar el servicio conforme al modelo de Cristo. Y vas a ver los frutos. Amén. No esperes que al otro día te van a ascender, quizás no, porque lo que estás haciendo no es para eso, aunque eso llegue. Pero vas a comenzar a entender por qué estás aquí. Amén. Entonces, mis amados, simplemente Cristo sirvió. Él sirvió. Ese fue su ministerio. Aprendamos más de Cristo. Vamos a leer intencionalmente más de Cristo. ¿Y cómo vamos a aplicar esto? Pon a los otros delante de tu agenda. Tenemos una agenda personal que no queremos negociar por nada ni por nadie. Muchas veces puedes recibir una llamada de un hermano que te necesita. Pero en ese momento yo voy a llevar a mi hijo al fútbol y no puedo. Entonces tú dirás: pero Marina, ¿cómo tú pretendes que yo deje de llevar a mi hijo al fútbol para ir a acompañar a esa hermana que tiene una necesidad de oración, o que tiene una necesidad que quizás necesita que tú le lleves algo de comida, o que tú le lleves un vestido, o simplemente vayas a orar por esa persona porque tiene un familiar enfermo? Nosotros estamos aquí para nosotros hacer la obra de Dios. Y nuestras agendas no pueden estar por encima de la agenda de Dios. Y Dios ama más a tus hijos que tú, porque son de Él. Entonces pon a los demás por encima de tu agenda, porque Dios te va a ayudar a acomodar esa agenda y va a enviar ángeles a tu vida que te van a ayudar a cumplir con todo lo que Él te ha puesto. Porque si te dio hijos y hay que llevarlo al fútbol, esa necesidad se va a suplir, porque tú estás. Acuérdense que en la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En esta semana yo estaba muy cargada de trabajo y tenía que llevar a David, a mi hijo que está aquí conmigo, que aunque lo ven grandote, tiene apenas 14 años, tiene 6'1". Me sorprendió porque yo lo veo pequeño, pero cuando fui a llevarlo al médico, tiene 6'1" el muchacho de 14 años. Y yo tenía tantas cosas, y le digo a la señora que me lo transporta de regreso: Tania, vamos a hacer una cosa, usted me lleva a David al centro y yo lo encuentro ahí, porque estaba acomodando las cosas. Y Tania me dijo, la señora que me ayuda con el transporte: no, Marina, vamos a hacerlo de la siguiente manera, yo dejo a David, que David coma, llevo a la otra niña y me llevo a David, me quedo con él en el centro hasta que se haga su sonografía de tiroides, y lo llevo a la casa cuando termine. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, porque ella en ese momento fue la gracia de Dios para mi vida, porque el Señor sabía en lo que yo estaba y yo tenía la intención de amarrar y hacer cosas, pero como Él conoce mi corazón, Él envía personas que te ayuden a suplir tu agenda cuando tú pones la agenda de Dios por encima de la tuya. Amén. Y el tiempo se terminó, ya voy a terminar. Busca hoy mismo busca algo pequeño, una necesidad pequeña, identifica una necesidad pequeña alrededor tuyo, donde tú te estés moviendo, y esa necesidad pequeña comienza a suplirla para otro, no importa lo que sea, comienza a dar pequeños pasos, porque cuando das pequeños pasos comienzas a ejercitarte en el servicio y vas a ver cómo eso se va a hacer una costumbre en ti, cómo vas a desarrollar esa habilidad de poner a otros por encima de tu agenda. Y finalmente, va muy de acuerdo, va muy de la mano, vamos a la acción. Porque muchas veces nos quedamos en la planificación y podemos salir de aquí diciendo voy a buscar una necesidad y voy a poner esto en práctica. Pero esa acción, el Señor se levantó, tomó el lebrillo, la toalla y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Él no hizo una logística. Entonces, como ninguno de ustedes tomó la decisión, voy a ser yo el que voy a lavarlo. No, él se levantó, se quitó su manto, no le pidió permiso a nadie y comenzó a lavarle los pies. Entonces, vamos a comenzar hoy, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Y vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él es bueno. Y vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle al Señor que cambie nuestra mente terrenal y que ponga en nosotros la mente de Cristo, el corazón de Cristo, porque nosotros nos debemos a Cristo. Ya Él nos limpió, nos dio todo en la cruz. Alabado sea tu nombre, Señor. Que cada persona en este lugar, Señor, haya sido edificada con esta palabra y que salga por esa puerta con una decisión, Señor, de agradarte, de servirte, de poner a otros por encima de su agenda, de encontrar necesidades que puedan suplir para otros, porque tú suples todas nuestras necesidades. Cuando entendemos quién eres tú en nuestras vidas, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Los bendigo, mis amados.